a Víctor Toledo. Víctor Toledo es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un destacado también articulista del periódico La Jornada, del diario La Jornada, es miembro de la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es un honor, al igual que con nosotros invitados, tenerlo esta mañana, este mediodía, aquí en Amialco, y que nos haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Víctor Toledo. Bueno, muy buenos días a todos. A mí me gustaría muy brevemente compartir con ustedes una idea para tratar de entender la importancia de la defensa del maíz hoy en México, la enorme importancia que tiene la defensa del maíz. Necesitamos hablar antes que todo del problema de la pérdida de la memoria. Yo creo que ninguno de ustedes estaría, contento de perder la memoria. Perder la memoria significa olvidar la historia, en el caso de un individuo, olvidar la historia, nuestra propia historia. Perder la memoria significa que, el barrio de un pueblo se olvide de lo que fue ese pueblo durante tanto tiempo. Y eso también sucede con una región, sucede con un país y sucede con toda la humanidad. Hay una memoria colectiva, además de la memoria de los individuos, que permanece a través del tiempo o que no permanece y que, puede estar amenazada de muchas formas. Si hoy existe algún orgullo mexicano, un orgullo de ser mexicano, esto proviene del reconocimiento de una historia que hemos aprendido quizás como niños en las escuelas, pero que, fíjense ustedes, todos los procesos de modernización actuales, incluyendo televisión, periódicos, radio, comentarios que se hacen, tienden a que olvidemos nuestra historia, tienden a que nos volvamos justamente individuos amnésicos, es decir, sin capacidad para recordar. ¿Por qué digo que esto es importante? Miren ustedes, cuando hablamos de México, tenemos que hablar de una civilización muy antigua, que es la civilización mesoamericana. Esta civilización mesoamericana, que tiene 9, 10 mil años, ¿no? Produjo, generó, creó muchísimas expresiones justamente civilizatorias, y entre ellas creó entre 100 y 150 nuevas especies de plantas en un proceso muy lento. Generación tras generación, los campesinos mesoamericanos aprendieron a ir transformando lentamente, una especie silvestre en una especie cultivada. Y bueno, hoy tenemos, entre otras cosas, producidas por los campesinos mexicanos o mesoamericanos, tenemos frijol, jitomates, amarantos, chiles, calabazas, chocolate, guajolote, maguey, vainilla, etcétera. Si ustedes se preguntan, ¿ustedes creen que el mundo el día de hoy podría vivir sin estos productos generados en México, en Mesoamérica? Los hogares franceses no pueden vivir sin el chocolate, los hogares italianos no pueden vivir sin el jitomate. De hecho, ellos han creado nuevas variedades. Los norteamericanos no pueden vivir sin el pavo, sin el guajolote que ha sido generado en México. ¿Qué diremos del amaranto? El amaranto es la alegría, el amaranto es la semilla más nutritiva reconocida a nivel mundial, a tal punto que los astronautas norteamericanos llevaron amaranto para alimentarse cuando estaban en el espacio. Como esto, hay cientos de ejemplos que nos muestran la importancia de la domesticación que tuvo lugar en Mesoamérica durante muchos miles de años. Pero el producto estrella, la creación estrella de esta cultura de tantos miles de años es el maíz. Y miren ustedes, necesitamos decir que cuando una cultura domestica a una especie, también la especie domestica a la cultura, ¿sí? Es una relación doble. No solamente, se civiliza una planta, sino que la planta civiliza también a los seres humanos.
Toda la cultura mesoamericana surge justamente de esta relación de ida y vuelta, digamos, recíproca entre maíz y cultura mesoamericana. Bueno, y esto hay evidencias por todo el país. Se sabe que los mayas, hay maíz registrado entre los mayas hace 3.000 años, y aquí en Michoacán, en el lago de Pátzcuaro, hay polen de maíz con una antigüedad de 3.500 años. Ha habido 3.500 ciclos agrícolas en milpas que, digamos, generó la cultura purépecha o tarasca aquí, simplemente en Michoacán. Entonces, digamos, en este proceso de domesticación doble, fíjense ustedes, los mesoamericanos generaron más de 50 variedades o razas de maíz, y el maíz generó más de 50 diferentes lenguas o culturas. Esto es una riqueza que se llama la riqueza biocultural de México, que nos hace ser el segundo país más rico en el mundo después de Indonesia. Somos el segundo país más rico en variedad biológica y en variedad cultural, demostrado por las lenguas. Bueno, ya con esto ustedes podrán tener, digamos, la capacidad para reconocer que hoy defender el maíz es defender un proceso civilizatorio de miles de años, y que, como nunca antes, hoy en día el maíz está amenazado. Y está amenazado como buena parte de los recursos naturales de México. Las grandes compañías, efectivamente transnacionales, las grandes empresas han venido hoy en día a llevarse el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas, el agua, incluso, como ha dicho la licenciada, y por supuesto que el maíz también. ¿Cómo se quieren llevar el maíz? Metiendo el maíz industrializado, el maíz transgénico, modificado genéticamente, que obliga a los campesinos a seguir comprando la semilla de las empresas como Monsanto. Entonces, yo creo que podríamos perder, fíjense ustedes, podríamos perder el oro, podríamos perder el petróleo, podríamos perder el cobre o el gas, pero lo que no puede perder México es el agua y el maíz. Si México pierde el maíz, México desaparece del planeta, porque simplemente es el símbolo, es el elemento que identifica a las raíces de este país. Miren ustedes, en los últimos años hemos detectado, hemos hecho el seguimiento de los procesos de acaparamiento por parte de las grandes compañías sobre los recursos del país, y hoy en día tenemos registrado entre 280 y 300 conflictos en todo México, fundamentalmente por la minería, fundamentalmente por los grandes proyectos megaturísticos, finalmente también por la posible entrada del maíz transgénico. Estos monstruos transnacionales, como le llamó la licenciada, están hoy en la última fase, en una fase desesperada por querer controlar los recursos de los países del mundo y de los pueblos del mundo. Yo entonces, para terminar, celebro que este acto aquí en Amialco, esta primera feria del maíz, es fundamentalmente un intento valiosísimo por recuperar la memoria de los mexicanos, de la gente de Querétaro, de la gente de este país, y que, digamos, yo recomendaría a todo mundo leer y leer más sobre esto, y reconocer la importancia de la cultura en nuestro país, y la importancia, por supuesto, del maíz. Muchas gracias.